de tener, que eso es muy especial en su proceso porque el cambio climático está muy fuerte y aquí son los momentos necesarios para este cambio, para este movimiento, como lo dice el maestro Marcos, pues se cuentan, son las cuentas que se cumplen. Y la Tierra y todo el universo está en este proceso y estamos aquí todos como seres humanos todavía pues tratando de llegar a los más jóvenes que sigan ese camino y que lo conduzcan más adelante, según hasta donde les llegue su responsabilidad, su conciencia. Los que ya nos vamos, pues nos vamos. Todavía no, todavía no. No diga eso, todavía no, abuelita. De que no me puede arrancar a correr. Un segundito, nomás déjame. Entonces, pues, un plato camati por haber hecho este evento. Aquí estamos muy corresponsables de todo lo que nos está tocando vivir. Es muy emocionante, es muy saludable que tengamos esta conciencia muy clara de lo que estamos en este momento observando, conociendo, aprendiendo, porque nunca se termina de aprender, y dando nuestro para bien a todo lo que tenga que ser. Todos somos copartícipes de este trabajo. Le entregamos el micrófono a la abuelita Amalia. A ver, antes de que se me olvide, doctor, es cierto, tenía razón. La Hermandad Blanca está en Palenque. El comando de Jerusalén de Quesil Orión está anclado aquí en la tierra. Yo soy. La abuelita Amalia y la abuelita Tonalmit le van a hacer entrega de un cuarzo que es la luz de México. Es una profecía que vio la abuela Tonalmit de los 4 colibríes que se unen con la pluma de Guatemala, de Colombia, que es el guacamayo, por ahí está la de Canadá, que es el águila, también está abuela Kumara representando a los celtas. Entonces ahorita vamos a hacer la unificación de todas estas plumas, de la unificación del águila, el cóndor y el quetzal. Aquí la abuela Tonalmit y la abuela Amalia juntas le van a hacer la entrega del cuarzo de la luz de México a la luz del Petén en Guatemala, y todos aquí los que traigan plumas, los que sean de otros países, está el hermano de Colombia con su pluma del guacamayo, nos van a unir sus plumas para unir la pluma del cóndor, águila, quetzal, el colibrí y el guacamayo. Hacemos esta entrega de luz, este anclaje de luz para que la luz brille en todo el mundo, en todo el universo, y cedo la palabra a la abuela Amalia. Madrecita tierra, Padrecito sol, hermanito aire, hermanita agua. Dale a tu hija de Guatemala, Concepción. Dale a tu hija Concepción, dale salud, bienestar, armonía, abundancia. Retiren de ella todo mal, del enemigo malo, defiéndala a cada momento por donde quiera que ella se encuentre, y así sea y así será. Salud para su pueblo, su barrio, su comunidad, su familia y para todo el universo, que así sea, que así sea y así será. Así está hecho ahora el anclaje de luz del mundo unificado: águila, cóndor, quetzal, guacamaya, colibrí. Ne soy Kingurik, porque acá metik techi y tu historia y tu kuchik y tu winik pasado, vaite kushima y tu pishon, y tu sabiduría y tu conocimiento que comparte titech tu goro y ta bohech, katitech para y tu sabiduría para y tu familia. Compartir y tu goro jóvenes también y tu tuco, respetar y tu cultura y tu gente adulta, trayéndole respetos también a tu madre luna. Ajá, y tu abuela espiritual, quien te echa tu permiso, y tu sanidad, y tu permiso, y tu madre tierra,
para purificar y bendecir el hogar de cada uno a través de ti. A través de tu iluminación, Hachakyun, también comparte titecha heye tu sabiduría. Tenkikatik techa heye tingor, porque techkametik titecha heye tu manifestación yete al aire. A través de la luz del sol y a través del universo, Kinkatik techa heye tu bendición. Aceptando tu goro y tu rezo de cada uno de tu lengua maya a través del cuerpo humano de tu tía. Ahaya tu tía, tasik techa haya tu tía, Kinkatik techa, ukubotik techa, gukantik techa uberi. Vaya te. Espérame, está bendiciendo la abuela tonal. Azucamata, Meteo. Jamás cambiará. Así quedará en la historia. Así, estos momentos a nivel internacional en este planeta se dará a conocer al mundo entero. Toda la humanidad estará capacitada para poder llevar en sus caminos toda la fuerza y la voluntad de sus grandes corazones. Así, de esta manera, será transmitido en todos los abuelos, en todos los jóvenes, en todos los adultos, porque la nación de México dará el conocimiento absoluto para todas las naciones. De aquí saldrá la medicina, de aquí saldrá real espiritualidad, de aquí saldrá real conciencia. La expansión de conciencia se dará a toda la humanidad, en todo el planeta, y muchos planetas están interviniendo para poder reforzar energéticamente en cada corazón, en cada línea sagrada de toda la anatomía humana. Así es como quedará. El mensaje que traemos es bastante profundo. Nosotros traemos los 4 ceros que estaban en México y de México salieron para Japón, y Japón hace poco entendió y reconoció que tenía que regresarlos a México, y ya México fue entregado. Son los 4 ceros de todas las humanidades, los 5 soles. Los 5 soles serán reconocidos. 4 ceros, 4 continentes. Esto es lo que podemos decir. La luz se ha anclado. Los cuarzos de Lemuria, de las otras naciones, serán los cuarzos que ahora se activen en todos los centros ceremoniales, los teocalis, en toda la tierra. Trabajaremos de diferente manera. Reconoceremos a nuestros hermanos como verdaderos seres, como nosotros mismos. Tú eres yo soy tú. José Argüelles, donde quiera que te encuentres, yo te doy las gracias en nombre de toda esta humanidad, porque a un principio se te juzgó mal, pero ahora reconocemos que tú estás, y en donde estás sigues laborando por todos nosotros, para que tu México salga adelante, poniendo el ejemplo, que todos los abuelos expandan su palabra y todos los niños entiendan, y los jóvenes transmitan su palabra de boca en boca, de boca a oído, así como Gran Cuauhtémoc nos dejó dicho: váyanse por los caminos y den la palabra de conocimiento de padres a hijos, de hijos a hijos, hasta que llegue el tiempo. Estos son los tiempos, hermanos. Tlazocamati o Meteo, se ancló la luz. Y vamos a darle este cuarzo a Luis, que nos está ayudando a organizar para que él lleve esta luz que ahorita acaban de anclar estas abuelas, esta sabiduría. Se le va a entregar este cuarzo a Luis. Pase aquí, por favor.
para que Él a través de cada bandera de la paz lleve este mensaje de luz y que esta luz se comparta. La van a entregar las abuelas Tonalmit, la abuela del Petén, la abuela Kumara también representando a los celta, las cuatro naciones, 4 culturas le entregan esta luz, este cuarzo a Luis para que le entreguen toda su sabiduría, toda su conciencia y su esencia para que la bandera de la Pax siga brillando como hasta ahora lo ha hecho. Ometeo. Hermanito aire, hermanita agua, abuelito fuego, dale a tu hijo Luis, dale salud, bienestar, armonía, abundancia, retiren de él todo mal, del enemigo malo defiéndalo a cada momento, a donde quiera que él se encuentre, que así sea y así será. Salud para tu pueblo, para tu barrio, tu comunidad, tu familia y para todo el mundo. Que así sea y así será. ¡Oh, Meteo! Te damos las gracias, Luis, por haber dado la fuerza para todo este trabajo. Te damos las gracias de parte de CONAPOE, la organización que se levantará también, la organización que es muy necesaria porque significa Consejo Nacional para la Educación. La educación es la fuente más importante que necesita nuestro México. Y aquí esperamos que tú, junto con Ángela y con todos, vamos a ir adelante confiando en estos cambios, en esta nueva forma de educar, esta nueva forma de sanar a la humanidad, con esta nueva forma de levantar a la nación, de levantar a las naciones, de levantar al espíritu por medio de la educación. Gracias, camadas. Gracias, camadas. Con el brillo de tus ojos, con el brillo de tu corazón, te damos fuerza para que Guatemala y México sean unidos, que no tengamos frontera. Nuestra alma, nuestro espíritu no tiene frontera. Mas, sin embargo, hoy trabajaremos fuertemente por la humanidad, que haya luz, amor, como aquí en Pacal, en este hermoso lugar. Hoy recibí un mensaje, les quiero compartir a todos, que hoy los vi desde la entrada de Palenque. Muchos cochomontes bajaron corriendo y el gran rey tenía pelaje blanco, donde cuando estábamos lanzando, muchos cochomontes bajaron inmediatamente. Y es la alegría de este hermoso lugar para ti, Luis y Ángela. Para México, siempre seguirá México en el corazón, y Guatemala, siempre los esperamos a nuestra tierra natal. Y México es mi tierra natal, donde yo crecí desde mi infancia. Gracias, mil gracias. Los amo mucho y los quiero cada uno de sus rostros, sus corazones. A ti, Luis, te apreciamos y te queremos mucho. Y Ángela también, gracias. Bendiciones. Que este eslabón que se ha unido entre Ángela y Luis, del corazón de servicio, de todos los frutos en esta cultura de paz que estamos anclando en este espacio, que este padre de Alberto Ruz está sintiendo nuestro corazón latir en este instante a través de Alberto Ruz, está aquí con nosotros, con toda su belleza, con toda su sabiduría. Nos recuerde en el corazón de todas las familias, de todos los linajes, de todo el amor está aquí para florecer en el trabajo interno de cada una y de cada uno. Que se terminen las jerarquías,
que se unifiquen en las manos, en la mirada, en los pies y en el corazón la intención infinita de esta cultura de paz. Ometeotl. Venga, pues familia, gratitud por este anclaje, que se expanda la luz, es la intención, y que todos estos puentes de armonía, de unidad, realmente lo ejerzamos cada uno de nosotros, es la consigna, y pues que siga la mata dando, dice. Salud hermanos desde Colombia, guacamayo, pinta, color, visión de las selvas del Amazonas, la fe y la libertad de los abuelos y las medicinas por siempre. Gratitud por toda esta ceremonia, gratitud por cada una de sus gotas de sudor, por cada uno de sus esfuerzos. Nuestros corazones están alegres, están unidos, están haciendo lo que al gran espíritu le tiene tan contento. Y sostengamos esta energía ahora que regresemos a nuestros hogares, cada uno, conviértase en este portador de paz, porque eso es lo que va a ayudarnos realmente a tener vínculos fortalecidos, vínculos sanos y con todo ser vivo, no solo entre humanos. El paso que sigue ahora es la entrega de la bandera de la paz, de la bandera internacional de la paz, a gente muy valiosa que tiene nuestro país y de otros países que se encuentran haciendo el bien. El bien quiere decir, me interesan los otros porque soy yo, y yo soy todos, todos somos uno. Así que toda esta luz va a irse en estos símbolos de la bandera de la paz y ondeando banderas por la paz de Palenque hacia el mundo, de Palenque a cada uno de los rincones de este planeta, cualquiera que sea en donde esté, cualquier cultura. Y en especial les pedimos que continuemos unidos porque más tarde en el Hotel Villas Quinja estaremos ahí sembrando, declarando santuarios de paz a todos los sitios arqueológicos llamados así erradamente. Ahora cambian y ahora son santuarios de paz, santuarios de seguridad, santuarios que están al servicio de toda manifestación de vida. Entonces vamos a pedirles de nuevo abrir un círculo para poder hacer la condecoración de los pantlis o las banderas de la paz que están rezadas, sagradas al centro de la Madre Tierra aquí en este Tlalmanal. Les pedimos.
Iwasenza yowa yano teskate. Iwasenza yowa yano teskate. Waitakate kusiti kwakemos latani. Waitakate kusiti kwakemos latani. Chao, abuelita.
contentos y muy festejados nos puedan oír. Gracias. Ya. Quisiera, para los que no saben de dónde viene esta bandera, platicarles un poquitito sobre de dónde sale esta bandera. Al final de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, un personaje llamado Nicolás Ferrer, filósofo, artista, arqueólogo, escritor, diseñador de ropa, o sea, uno de esos personajes que eran de los universales, ¿no? Él era un gran pintor, pintó más de 2000 cuadros y era un místico también. Entonces, él diseñó esta bandera, aparte de las muchas cosas que él hizo, que tiene 3 bolitas, 3 círculos dentro de otro. El significado de cada una de esas rueditas interiores son ciencia, arte y conciencia. Arte, conciencia y arte. Entonces, él diseñó esta bandera porque antes, cuando ya se estaba empezando a preparar la Segunda Guerra Mundial, él dijo, pues es importante crear un pacto con todos los presidentes que quisieron sumarse a ese pacto para que esta bandera ondeara en todos los museos, en todas las bibliotecas, en todos los monumentos coloniales especialmente, en todos los lugares que eran lugares de arte, de conciencia y de ciencia. Y diseñó esto y logró que más de 35 presidentes de la República, de sus repúblicas, aceptaran firmar ese pacto para la paz, pacto de paz. Entonces, hoy este símbolo ha ido recorriendo décadas y décadas, ya estamos en el 2023, y siempre aparece de nuevo entre los movimientos que se plantea la importancia de caminar la paz, de hacer algo para que finalmente nosotros los humanos logremos entender que mientras no hagamos paz entre nosotros y no hagamos paz con la madre tierra, con la naturaleza, las guerras seguirán. Bueno, se repartieron banderas también en ese momento y yo creo que muchas de esas banderas quedaron bajo los escombros de las bombas de quienes no respetaron ese pacto. Hoy estamos aquí a punto de escribir una página de la historia de los centros ceremoniales arqueológicos de México, y hemos empezado precisamente gracias a Aquelina, aquí tenemos aquí a la representante Olivia, estuvo de acuerdo de que era importante esto, declarar este lugar un santuario de paz. Así es que cada una de estas banderas va a quedar en manos de alguna organización, de algún movimiento que represente conciencia, ciencia y arte. Entonces, me toca a mí, y me han pedido aquí mis hermanos y hermanas organizadores de este increíble evento que está tomando lugar en este momento en Palenque, para que Palenque, Nachan, la casa de las serpientes, sea la primera receptora de la bandera, para que ya ondee sobre esta zona ceremonial y arqueológica o sobre el museo. Entonces, yo agradezco a cada una y a cada uno de ustedes que serán los portadores de una bandera de paz, para que las lleven con orgullo, las cuiden con orgullo
y que cuando sea importante hacerlas ondear en sus respectivos lugares, pues estén ahí. Y bueno, como esta es la primera de estas banderas, quiero hacérsela entregar a Olivia, agradeciendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue la casa de estudios de mi padre, que fue el primer arqueólogo que se graduó como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y fue encargado para que todas estas zonas arqueológicas, el sureste, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y parte de Tabasco, estuvieran bajo su cargo y responsabilidad. Entonces mi padre me pide fue, dar un mensaje, no sé ahorita que acaben mañana todos. vamos a hacer una ceremonia para él, ya que a la entrada hay una pequeña pirámide en la cual las cenizas de mi padre están depositadas. Le agradezco mucho que haya tomado esa decisión de que también haya una ceremonia precisamente para honrar el trabajo que por 40 años estuvo haciendo. Entonces, gracias Olivia, gracias a cada uno y a una de los que están aquí llevando y son portadores ahora de esta bandera, y hago la primera entrega a Olivia, que es la directora estatal del varias de las tradiciones es muy importante cruzar las chalupas, las pipas de paz, precisamente, y ahora estamos viendo que también el cruce de banderas tiene un significado importante como para simbolizar alianzas. Así es que gracias por aceptarlo, Olivia, gracias por haber participado y apoyado a este evento ciudadano.